Hola, soy Elena. La noche en que mi vida cambió, mi propia madre me tomó del brazo, me arrinconó en la entrada de un salón de fiestas lleno de gente y me susurró al oído: aquí estará la gente más rica de la ciudad. Siéntate en el rincón más alejado y ni intentes llamar la atención. Esas palabras se sintieron como una bofetada, un recordatorio helado de que para ella yo no era una hija, sino un problema de imagen que debía ser escondido. Me sentí como un secreto vergonzoso, una pieza defectuosa en la familia perfecta que ella se esforzaba tanto por proyectar. ¿Alguna vez te han hecho sentir como un estorbo en tu propia familia? ¿Como si tu sola presencia fuera una inconveniencia? Antes de contarte lo que pasó cuando las luces del escenario se encendieron y mi madre se quedó pálida, deja un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cara que puso cuando todo el salón se puso de pie para aplaudirme. Nuestra familia no siempre fue así. La fortuna llegó hace unos años, y con ella una nueva versión de mi madre, Carmen. Se obsesionó con el estatus, con las apariencias, con encajar en el exclusivo círculo social de Coral Gables, en Miami. De repente, nuestra nueva villa de varios millones de dólares se convirtió en su escenario personal, y mi hermana mayor Isabela en su actriz principal. Isabela era perfecta, exitosa en los negocios, ambiciosa y con una facilidad para las relaciones públicas que yo nunca tuve. Yo, en cambio, era la pianista, la soñadora, la que se aferraba a un arte que mi madre consideraba inútil y poco rentable. Mi padre, Ricardo, siempre estaba ausente, sumergido en el trabajo que financiaba este nuevo estilo de vida, convirtiéndose en un espectador pasivo de la creciente brecha emocional que se abría en nuestra casa. La injusticia no era un evento aislado, sino el aire que respiraba cada día. El símbolo más doloroso de mi invisibilidad era el piano de mi abuelo. Era un viejo Steinway vertical, con la madera gastada por décadas de uso y algunas teclas de marfil amarillentas que guardaban las huellas de sus dedos. Él me había enseñado a tocar, a encontrar mi voz en la música cuando las palabras no eran suficientes. Para mí, ese piano no era un simple mueble, era mi herencia, mi refugio, el único lugar donde sentía que podía ser yo misma sin ser juzgada. Pero en nuestra nueva y moderna mansión no había lugar para algo con tanta historia y tan poco brillo. Carmen lo relegó a una pequeña habitación de almacenamiento en el segundo piso, junto a cajas viejas y muebles que ya no encajaban con su nueva estética de diseño. Cada vez que entraba a esa habitación fría y polvorienta, sentía que me estaba visitando a mí misma en el exilio. En un contraste brutal, el salón principal de la casa era un santuario para Isabela. Sobre la chimenea de mármol, bajo una iluminación perfectamente diseñada, descansaban sus trofeos y premios de negocios. Eran estatuillas de cristal y placas de metal pulido que proclamaban sus logros como joven empresaria del año o líder en innovación financiera. Mi madre los limpiaba personalmente cada día y no perdía oportunidad de señalarlos a cada invitado que cruzaba nuestra puerta. Esa es mi Isa, siempre alcanzando la cima, decía con un orgullo que le brotaba por los poros. Esos objetos fríos y brillantes eran la representación física de lo que mi familia valoraba: el éxito tangible, el poder económico, el reconocimiento público. Mi música, en cambio, era intangible, emocional y, por lo tanto, para mi madre, completamente irrelevante. Recuerdo una cena, hace unos meses, con unos socios de mi padre. Uno de los invitados, un hombre mayor y amable, me preguntó por mis intereses. Apenas abrí la boca para hablar de mi pasión por el piano, mi madre me interrumpió con una risita condescendiente. «Oh, Elena y su música», dijo, como si hablara de una mascota adorable. «Es su pasatiempo infantil. La mantiene ocupada mientras Isabela construye un imperio». Sentí cómo el color se me iba de la cara. La humillación fue tan intensa que se me formó un nudo en la garganta que me impidió hablar por el resto de la noche. Miré a Isabela, quien me dedicó una pequeña sonrisa de suficiencia, y luego a mi padre, que simplemente desvió la mirada hacia su plato, huyendo de la confrontación. En ese silencio entendí que estaba completamente sola. La noche de la gala benéfica de la empresa de mi padre se sentía como la culminación de todas esas pequeñas humillaciones.
La preparación en casa fue un torbellino de actividad centrado exclusivamente en Carmen e Isabela. Sus vestidos de diseñador, traídos especialmente de una boutique en Bal Harbour, colgaban como obras de arte. Maquilladores y peinadores entraban y salían de sus habitaciones mientras yo me arreglaba en silencio en la mía, con un vestido que había comprado en una tienda por departamentos y que, aunque bonito, parecía gritar inadecuado al lado de los suyos. El viaje en el Mercedes de mi padre hacia el lujoso hotel en Miami Beach fue tenso y silencioso. Yo miraba las luces de la ciudad pasar por la ventanilla, sintiendo una opresión en el pecho, como si supiera que la noche solo traería más de lo mismo, más indiferencia, más desprecio sutil. Al llegar al hotel, el ambiente era abrumador. El salón de baile estaba decorado con candelabros de cristal que colgaban como cascadas de diamantes, y el aire vibraba con las conversaciones de la élite de Miami. Mi madre se transformó al instante. Su sonrisa era deslumbrante, sus movimientos elegantes y calculados. Navegaba por la multitud con la pericia de un general, presentando a Isabela a diestra y siniestra. Fue entonces, justo después de saludar a un importante magnate inmobiliario, cuando me apartó. Su agarre en mi brazo fue firme, casi doloroso. Me llevó a una zona menos concurrida, cerca de la entrada de servicio, y con los ojos fijos en los míos, me lanzó esas palabras como dagas. No había ira en su voz, solo una fría y pragmática crueldad. Estaba protegiendo su inversión social y yo era un riesgo que debía ser neutralizado. Fui obedientemente conducida a mi puesto, una mesa pequeña, para 2 personas, en el rincón más oscuro y alejado del salón, justo al lado de una cortina de servicio. Desde allí tenía una vista perfecta de todo el espectáculo, pero era completamente invisible para los demás. Observé a mi familia en el centro de todo. Mi madre reía, encantadora y vibrante. Isabela, a su lado, asentía con confianza mientras un banquero le hablaba con admiración. Mi padre ya estaba inmerso en una conversación de negocios, con una copa de whisky en la mano. Formaban la imagen perfecta de una familia poderosa y unida. Y yo era el satélite olvidado, girando en una órbita tan lejana que mi existencia era apenas una nota al pie de página en su gran noche. El sonido de las risas y el tintineo de las copas me llegaba como un eco distante, reforzando la muralla de cristal que me separaba de ellos. Para evitar que las lágrimas rodaran por mis mejillas, tomé el programa de la gala que estaba sobre la mesa. Era un librito de papel satinado, grueso y elegante, con el logo de la empresa de mi padre grabado en letras doradas. Empecé a hojearlo sin ningún interés real, solo para ocupar mis manos y mi mente en algo que no fuera el dolor sordo en mi pecho. Pasé las páginas de los discursos, la lista de los artículos de la subasta, las biografías de los homenajeados. Y entonces, en la sección del programa de entretenimiento, mis ojos se detuvieron en una pequeña nota en cursiva, casi oculta al final de la página. Lamentamos informar que nuestro pianista invitado, el señor Julian Croft, ha cancelado su presentación de esta noche por una enfermedad imprevista. En medio de la oscuridad de mi rincón, una pequeña chispa se encendió dentro de mí. No era un plan, ni siquiera una idea clara, era solo una posibilidad, un destello de luz en un lugar donde creía que ya no quedaba ninguna. El corazón me dio un vuelco, un golpe seco y rápido contra las costillas. La frase en el programa parecía brillar en la penumbra de mi rincón, una invitación y una sentencia al mismo tiempo. Miré hacia el escenario, donde un imponente piano de cola Steinway negro esperaba en silencio bajo una luz solitaria. Era una bestia magnífica, pulida y perfecta, tan diferente al viejo y querido piano de mi abuelo. Por un instante, una ola de pánico me inundó, un frío que me recorrió la espalda. ¿Quién era yo para atreverme a pensar en algo así? Volví la vista hacia mi familia. Estaban en su elemento, riendo, socializando, completamente ajenos a mi existencia y a la tormenta que se desataba dentro de mí. La idea, tan brillante y audaz hacia un segundo, comenzó a encogerse bajo el peso de años de sentirme inadecuada, convirtiéndose en un susurro casi inaudible de rebelión. Justo en ese momento de duda, un mesero se acercó a mi mesa. Por una fracción de segundo, pensé que venía a tomar mi orden, un pequeño gesto de normalidad.
pero no. Con una eficiencia impersonal me dijo: «Señorita, ¿podría mover su silla un poco hacia la izquierda? Necesito pasar con el carrito de postres». Ni siquiera me miró a los ojos. Yo era un obstáculo, un objeto que debía ser reacomodado para no interferir con el funcionamiento del evento. Obedecí en silencio, arrastrando mi silla unos centímetros sobre la alfombra gruesa. La humillación fue minúscula, casi invisible para cualquiera, pero para mí fue como si el universo entero me estuviera confirmando lo que mi madre me había dicho. Mi lugar era fuera del camino, sin llamar la atención, sin estorbar. Me sentí más pequeña y más invisible que nunca. Una pieza de mobiliario en el rincón olvidado de una fiesta a la que no pertenecía. Me aferré al programa como si fuera un salvavidas, releyendo la nota sobre la cancelación una y otra vez. La voz de mi madre resonaba en mi cabeza, llamando a mi música un pasatiempo infantil, una distracción sin valor. Pero entonces, como un contrapunto, recordé la voz de mi abuelo. «Tu música no es para ellos, Helenita», me decía, mientras sus dedos nudosos guiaban los míos sobre las teclas de marfil. «Es para ti. Es tu verdad. Nunca dejes que nadie te la silencie». El contraste entre esas dos visiones de mi vida era el conflicto que me definía. Por un lado, la búsqueda de estatus y aprobación de mi madre. Por el otro, el legado de amor y arte de mi abuelo. En ese rincón oscuro, entendí que la verdadera apuesta de esa noche no era impresionar a nadie. Era decidir cuál de esas dos voces iba a ganar la batalla por mi alma. Levanté la vista y mis ojos se cruzaron con los de Javier, el asistente de mi padre. Estaba de pie cerca de una de las columnas del salón, observando a la multitud con su habitual discreción. Javier era de las pocas personas en el nuevo círculo de mi familia que siempre me había tratado con genuino interés. A veces, cuando visitaba la casa por trabajo, se asomaba a la habitación de almacenamiento y me preguntaba qué pieza estaba practicando. Conocía mi pasión y, a diferencia de otros, nunca la había menospreciado. Al encontrarse con mi mirada, no sonrió, pero me dedicó un leve y casi imperceptible asentimiento. No fue un gesto de lástima, sino de entendimiento. Fue como si pudiera ver la idea que luchaba por nacer en mi mente y, en lugar de juzgarla, le diera su silenciosa bendición. Ese pequeño gesto fue un ancla en medio de mi mar de dudas. Poco después, el maestro de ceremonias subió al escenario. Con una sonrisa profesional, golpeó suavemente el micrófono. «Damas y caballeros, una pequeña nota sobre nuestro programa», anunció. «Lamentablemente, nuestro talentoso pianista, el señor Julian Croft, no podrá acompañarnos esta noche. Pero no se preocupen, la música siempre encuentra su camino». Hubo un murmullo de decepción entre los invitados. Mis manos comenzaron a sudar. La posibilidad ya no era un secreto escondido en un programa. Era un vacío anunciado públicamente, un espacio abierto en el corazón del evento. La atención de todos se dirigió por un momento al piano solitario en el escenario, ahora un símbolo de una promesa rota. Para mí, sin embargo, se sentía como una puerta que se había abierto de par en par. La pregunta ya no era si había una oportunidad, sino si yo tendría el valor de cruzar el umbral. Mi mente voló de inmediato a la habitación polvorienta del segundo piso de nuestra villa en Coral Gables. Allí, cubierto por una sábana blanca, descansaba el piano de mi abuelo. Recordé el tacto de su madera gastada, el sonido ligeramente desafinado de algunas notas, el olor a historia y a recuerdos que emanaba de él. Ese instrumento era mi refugio, mi confidente. El piano de cola, que estaba en el escenario, en cambio, era un instrumento de actuación, una máquina de perfección diseñada para impresionar. Eran dos mundos opuestos. Sin embargo, la música que mi abuelo me enseñó no era sobre la perfección, sino sobre la emoción. Era sobre contar una historia sin palabras. Me di cuenta de que no importaba el instrumento. Lo que importaba era el alma que lo tocaba. Podía llevar el espíritu de ese viejo piano olvidado y hacerlo resonar en este salón lleno de extraños. Mientras me perdía en mis pensamientos, vi a Isabela caminar cerca de mi mesa. Iba acompañada de una mujer elegante que la escuchaba con atención. No se detuvo, ni siquiera giró la cabeza para mirarme, pero al pasar, la oí decir con una risita ligera: «Ah, sí, esa es mi hermana pequeña, Elena. Es muy introvertida, ya sabes.
Prefiere pasar desapercibida. La mujer le lanzó una mirada rápida a mi rincón, una mezcla de curiosidad y condescendencia antes de seguir caminando. La palabra introvertida sonó como un eufemismo para insignificante. No fue la crueldad directa de mi madre, sino algo peor, una anulación casual, una forma de borrarme del mapa familiar frente a los demás, como si yo fuera una nota a pie de página en la brillante biografía de su vida. El dolor fue agudo y helado, un recordatorio de que para mi propia hermana yo también era un inconveniente social. Desde mi puesto de observación podía analizar la dinámica de poder del salón. Mi madre era la reina indiscutible. Se movía con una gracia calculada, su vestido de seda ondeando a su paso. La vi reír con un político local, tocar el brazo de la esposa de un banquero, presentar a Isabela a un inversor, con un orgullo que era casi palpable. Cada gesto, cada palabra, era una transacción diseñada para aumentar su capital social. Mi padre, Ricardo, estaba a su lado, pero era más un consorte que un rey. Su papel era financiar el espectáculo, sonreír cuando era necesario y firmar los cheques que mantenían este teatro en funcionamiento. En este ecosistema, el valor se medía en contactos, en influencia, en la capacidad de proyectar una imagen de éxito impecable. Yo, con mi pasión intangible y mi falta de ambición material, no tenía ninguna moneda de cambio. Era, en el balance final de mi madre, una pérdida neta. Fue entonces cuando Javier se materializó a mi lado, tan silenciosamente que casi me sobresalté. Se inclinó, fingiendo ajustar algo en la mesa, y me susurró al oído, su voz apenas un murmullo por encima de la música ambiental. El escenario está vacío, Elena. El piano está afinado. El maestro de ceremonias está buscando desesperadamente una solución. Hizo una pausa y luego añadió las palabras que lo cambiaron todo. Tu abuelo me contó una vez que tu música tenía el poder de detener el tiempo. Quizás esta gente necesita que el tiempo se detenga por un momento. No me estaba dando una orden, sino un permiso. Me estaba recordando quién era yo, no a través de los ojos de mi madre, sino a través de los de la persona que primero me enseñó a amar la música. La injusticia de mi situación se enfrentó de golpe con el legado de mi abuelo, y supe que ya no podía quedarme sentada. Tomé una respiración profunda, sintiendo cómo el aire llenaba mis pulmones y calmaba el temblor de mis manos. Lentamente me puse de pie. Mis rodillas se sentían débiles, como si no fueran a sostenerme. Alicé mi vestido, un gesto sencillo que se sintió como si me estuviera poniendo una armadura. Eché una última mirada a la mesa principal. Mi madre le sonreía a alguien. Mi hermana revisaba su teléfono y mi padre escuchaba a un socio de negocios. Estaban en su propio mundo, un planeta al que yo no tenía acceso. Y por primera vez no sentí tristeza por ello, sino una extraña sensación de liberación. Ellos no me veían, pero eso ya no importaba. Estaba a punto de hacerme visible en mis propios términos. Comencé a caminar paso a paso, alejándome de la sombra de mi rincón y avanzando hacia la luz solitaria que bañaba el escenario. El murmullo del salón no se detuvo de inmediato, pero sentí cómo las miradas comenzaban a seguirme. Al principio eran solo las mesas más cercanas, gente que me veía como una curiosidad, una joven solitaria caminando con una determinación inexplicable. Pero a medida que me acercaba al escenario, el efecto se extendió como una onda en el agua. Las conversaciones empezaron a vacilar, las cabezas se giraron. Podía sentir el peso de cientos de ojos sobre mí, una mezcla de confusión, intriga y sorpresa. Ya no era invisible. Cada paso que daba sobre esa alfombra afelpada era un acto de desafío contra años de silenciamiento. No sentía miedo, sino una calma extraña, como si estuviera caminando hacia mi destino. Llegué al pie de los pequeños escalones que subían al escenario, el corazón latiéndome con la fuerza de un tambor, listo para dar el concierto de mi vida. Subí el primer escalón y luego el segundo. El mundo pareció encogerse hasta convertirse en el pequeño círculo de luz que me esperaba. El murmullo del salón se transformó en un zumbido sordo en mis oídos, como el sonido del mar escuchado a través de una caracola. Ya no sentía el peso de las miradas curiosas, solo la atracción magnética del piano.
Era como si durante años hubiera estado caminando bajo el agua, y ahora, con cada paso hacia arriba, estuviera a punto de romper la superficie para tomar la primera bocanada de aire real. Mis manos, que antes temblaban, ahora se sentían extrañamente firmes, como si supieran que estaban a punto de cumplir el propósito para el que fueron creadas. Mis pies se movían con una certeza que no venía de mi mente, sino de un lugar mucho más profundo, un instinto de supervivencia que me gritaba que este era el único camino a seguir. Al llegar a la plataforma, el maestro de ceremonias se giró hacia mí. Su sonrisa profesional se congeló en una máscara de confusión. Era un hombre de mediana edad, con el cabello perfectamente peinado y un traje impecable, claramente acostumbrado a tener el control absoluto de cada segundo del evento. Abrió la boca para decir algo, probablemente para detenerme, para preguntarme qué demonios creía que estaba haciendo. Nuestros ojos se encontraron por un instante. No sé qué vio en los míos. Quizás no vio a la hija invisible de Ricardo, sino a alguien que no tenía absolutamente nada que perder. Antes de que pudiera pronunciar una palabra, incliné la cabeza ligeramente y le susurré con una voz que apenas reconocí como la mía. «Por favor, solo una canción». Mi tono no era suplicante, sino firme. Fue una declaración, no una petición. Se quedó inmóvil, sorprendido por mi audacia, y en su vacilación encontré mi oportunidad. Pasé a su lado sin esperar una respuesta y caminé directamente hacia el piano. Era aún más imponente de cerca. La madera negra lacada brillaba bajo las luces del escenario, reflejando una versión distorsionada y alargada de mi rostro. No olía a historia como el de mi abuelo. Olía a cera cara y a potencial sin explotar. Me senté en el taburete de cuero, que estaba frío al tacto. Por un momento, el pánico amenazó con volver. La inmensidad del salón se abrió ante mí, un mar de rostros anónimos y mesas elegantemente decoradas. Sentí una punzada de la vieja inseguridad, la voz de mi madre susurrando en mi mente que yo no pertenecía a este lugar. Pero entonces coloqué las yemas de mis dedos sobre las teclas. El contacto fue como una descarga eléctrica, un ancla que me conectó de nuevo a la tierra, a mi propósito. El piano no me juzgaba. Solo esperaba. Fue en ese preciso instante, mientras mis dedos se familiarizaban con las teclas, cuando levanté la vista y mis ojos encontraron la mesa principal. La vi. Mi madre, Carmen, me estaba mirando. Su conversación se había detenido a mitad de una frase. La sonrisa encantadora que le dedicaba a un importante empresario se había desvanecido, reemplazada por una expresión de pura incredulidad. Sus ojos, normalmente brillantes y llenos de cálculo social, estaban abiertos de par en par, fijos en mí con una mezcla de horror y furia helada. No había sorpresa, no había preocupación. Había la indignación de alguien cuyo guión perfectamente escrito acababa de ser destrozado por un actor secundario que se había atrevido a improvisar. Su rostro se puso pálido bajo el maquillaje caro, y vi cómo apretaba la mandíbula con tanta fuerza que un pequeño músculo tembló en su mejilla. El mundo se detuvo. En su mirada vi mi condena. A su lado, la reacción de Isabela fue diferente, pero igualmente reveladora. Su primera reacción fue de vergüenza. Vi cómo sus mejillas se sonrojaban y cómo lanzaba una mirada rápida a las mesas circundantes, como para medir el daño a su imagen. Su lenguaje corporal gritaba incomodidad. Se encogió ligeramente en su asiento, como si deseara que el suelo se la tragara junto a mí. No me miraba directamente, sino que alternaba su vista entre mi figura en el escenario y su copa de champán, como si no pudiera decidir qué era más insoportable. Y mi padre, Ricardo, simplemente parecía perdido. Su rostro, normalmente ocupado por los negocios, estaba lleno de una confusión abrumadora. Me miraba como si estuviera viendo a una extraña, a una hija que no sabía que existía. En sus ojos no había ira, solo un desconcierto profundo que, de alguna manera, dolía más que la furia de mi madre. La mirada de mi madre era un láser, intentando perforarme, ordenándome en silencio que me levantara de ese taburete y desapareciera de nuevo en mi rincón. Por una fracción de segundo, casi lo logró. El peso de su desaprobación era una fuerza física que había aprendido a obedecer toda mi vida. Sentí como mis hombros se encorvaban,
cómo la duda volvía a envenenar mi determinación. ¿Qué estaba haciendo? Estaba a punto de cometer el mayor acto de desobediencia de mi vida, frente a las únicas personas cuya opinión, según ella, importaba. Pero entonces, la imagen de mi abuelo apareció en mi mente, tan clara como si estuviera sentado a mi lado. Recordé sus manos arrugadas sobre las mías, su voz cálida diciéndome: «La música es el único lenguaje que nunca miente, Helenita. Deja que la tuya cuente tu verdad». La verdad. Esa era la palabra clave. Mi verdad había estado silenciada durante demasiado tiempo. Con una nueva resolución, aparté la vista de mi familia. Rompí el contacto visual con mi madre, un acto que se sintió como cortar la última cuerda que me ataba a su control. Me giré completamente hacia el piano, dándole la espalda al público y a sus expectativas. En ese momento, el salón, mi familia, la gala, todo desapareció. Solo existíamos el piano y yo. El silencio en la sala era ahora total, tenso y expectante. Ya no era un silencio de confusión, sino de anticipación. Podía sentirlo en el aire, una energía colectiva contenida, esperando a ser liberada. El maestro de ceremonias se había retirado a un lado del escenario, observándome con una expresión indescifrable. Me había cedido el momento. Nadie me iba a detener. La elección era enteramente mía. Coloqué mis manos sobre el teclado, sintiendo el equilibrio perfecto de las teclas bajo mis dedos. Eran suaves y frías, un lienzo en blanco. A diferencia de las teclas amarillentas y gastadas del piano de mi abuelo, estas no tenían historia. La historia se la iba a dar yo. Tomé una respiración profunda y la mantuve por un segundo, saboreando ese instante de calma antes de la tormenta. Pensé en la pieza que mi abuelo me había enseñado, una composición suya, llena de melancolía, pero también de una esperanza feroz. No era una pieza para impresionar con virtuosismo técnico, sino para desnudar el alma. Era la historia de un hombre que había encontrado la belleza en medio del dolor, y ahora sería mi historia también. Era la única respuesta que podía dar a la humillación, la única forma de reclamar mi voz. Cerré los ojos por un instante. Ya no era la gala benéfica en un lujoso hotel de Miami Beach. Estaba de vuelta en esa pequeña habitación polvorienta de nuestra villa en Coral Gables, con el olor a madera vieja y a recuerdos. Sentí el espíritu de mi abuelo a mi lado, su presencia tranquilizadora envolviéndome como una manta cálida. Su legado no era el dinero ni el estatus que mi madre tanto anhelaba. Era esta música, este refugio, esta verdad inquebrantable que vivía dentro de mí. Y en el silencio absoluto de ese salón lleno de extraños, con el corazón latiendo al ritmo de la melodía que estaba por nacer, me preparé para contarles a todos quién era yo en realidad. Iba a tocar no para ellos, ni para mi familia, sino para la niña que se escondía en un rincón y para el hombre que le enseñó a volar. El aire vibraba con la tensión acumulada. Podía sentir cientos de pares de ojos fijos en mi espalda, cada uno con una pregunta diferente. ¿Quién era esta chica? ¿Qué iba a hacer? La curiosidad había reemplazado por completo a la indiferencia. Mi madre, desde su mesa, seguramente estaba ideando 1000 maneras de minimizar el desastre, de convertir esta insurrección en una anécdota excéntrica. Pero yo sabía que lo que estaba a punto de suceder no podía ser minimizado. Estaba a punto de cambiar la narrativa que ella había construido con tanto esmero. Mis dedos se cernieron sobre las teclas, suspendidos en el aire por una fracción de segundo que pareció una eternidad. Y entonces, en medio de ese silencio sagrado y tenso, con todo el peso de mi vida no vivida detrás de mí, toqué la primera nota. Un sonido claro, puro y melancólico que cortó el aire y lo llenó todo. Esa primera nota, clara y solitaria, flotó en el aire denso del salón como una pregunta. No fue fuerte ni agresiva, sino melancólica y pura. Un sonido que no pertenecía a ese mundo de conversaciones superficiales y risas calculadas. El murmullo general del salón no se detuvo de golpe, sino que se desvaneció lentamente, como la marea retirándose de la orilla. Primero, las mesas más cercanas al escenario guardaron silencio, luego las del medio, hasta que una quietud total y expectante se apoderó de todo el lugar.
Sentí esa quietud no como una presión, sino como un espacio vacío que por fin podía llenar con mi propia voz. La furia en el rostro de mi madre se congeló, convirtiéndose en una máscara de incredulidad. Ella había querido esconderme en un rincón y yo, en cambio, había silenciado su mundo entero con una sola nota. Mis dedos se movieron sobre las teclas con una familiaridad que trascendía el nerviosismo. No era una pieza para presumir virtuosismo, no estaba llena de arpegios imposibles ni de una velocidad vertiginosa. Era la composición de mi abuelo, una melodía que contaba una historia. Comenzaba con una tristeza suave, las notas evocaban la sensación de caminar por una casa vacía, el eco de la soledad en cada acorde. Era la historia de la habitación polvorienta, del piano olvidado bajo una sábana blanca. Estaba traduciendo en música todos los años de sentirme invisible, de ser relegada a un segundo plano. No miraba a nadie, mis ojos estaban fijos en mis manos, pero podía sentir cómo la energía del salón cambiaba, cómo la curiosidad inicial se transformaba en una atención profunda y genuina. Estaba desnudando mi alma en público, y por primera vez no sentía vergüenza. Al principio vi rostros confundidos entre el público. La gente probablemente esperaba algo ligero, música de fondo para acompañar sus postres y conversaciones de negocios. Pero la pieza de mi abuelo exigía ser escuchada. Tenía una gravedad, una honestidad emocional que rompía con la atmósfera artificial del evento. Vi cómo los tenedores se detuvieron a medio camino de la boca, cómo las copas de vino quedaban suspendidas en el aire. Las sonrisas profesionales se desvanecieron, reemplazadas por expresiones de introspección y sorpresa. La élite de Miami, la misma gente que mi madre se esforzaba tanto por impresionar con su riqueza y su estatus, estaba siendo cautivada por el pasatiempo infantil de su hija invisible. La ironía era tan densa que casi podía saborearla, una nota agridulce que se mezclaba con la melodía. Levanté la vista por un segundo y mis ojos se encontraron de nuevo con la mesa principal. La expresión de mi madre había pasado del shock a una furia fría y controlada. Estaba sentada increíblemente erguida, con una sonrisa forzada pegada en los labios, como si esto fuera parte del espectáculo que ella había planeado. Pero sus ojos contaban una historia diferente. Eran dos trozos de hielo que me prometían un castigo severo. Isabela, a su lado, ya no parecía avergonzada, sino simplemente aturdida. Su boca estaba ligeramente abierta, y su mirada iba del escenario a los rostros de los invitados importantes, tratando de calcular el impacto de mi insubordinación. Y mi padre. Mi padre era el único cuya expresión había comenzado a cambiar. La confusión en su rostro se estaba disolviendo, dando paso a algo que no había visto en años, una atención total y absoluta dirigida hacia mí. A medida que avanzaba en la pieza, el miedo se había evaporado por completo. En su lugar, sentía una conexión extraña y poderosa con cada persona en esa sala. Ya no eran un público anónimo, eran testigos. El piano de cola, que al principio me había parecido tan intimidante y ajeno, ahora se sentía como una extensión de mi propio cuerpo. Cada nota que tocaba era una palabra que nunca me había atrevido a decir. Era un aquí estoy, un yo también importo, un esto es lo que soy. La música fluía a través de mí con una facilidad que me sorprendió a mí misma. Por primera vez en mi vida, no estaba pidiendo permiso para existir. Estaba reclamando mi espacio, nota a nota, silencio a silencio. Y en ese acto de pura autoafirmación, encontré una fuerza que no sabía que poseía. La melodía evolucionó, la tristeza inicial dio paso a una sección más turbulenta y apasionada. Las notas contaban la historia de la humillación en la entrada del salón, del desprecio casual de mi hermana, de las innumerables cenas en las que mi voz fue silenciada. Era un lamento que se convertía lentamente en un grito de guerra. Mis dedos volaban sobre el teclado, no con ira, sino con una intensidad liberadora. Estaba poniendo todo mi dolor en la música, transformándolo en algo hermoso y poderoso. Estaba tomando el veneno que me habían dado durante años y convirtiéndolo en un antídoto. Podía sentir la emoción cruda llenando el salón, una ola de sentimiento que envolvía a todos, obligándolos a sentir lo que yo había sentido, a entender sin necesidad de una sola palabra. Fue entonces cuando lo vi claramente. Mi padre se inclinó hacia adelante en su silla,
apoyando los codos en la mesa, su cuerpo completamente orientado hacia el escenario. La máscara del empresario impenetrable, siempre preocupado por los negocios y las apariencias, se resquebrajó. Sus ojos, que siempre parecían mirar a través de mí, ahora estaban fijos en mis manos, siguiendo cada movimiento. Y en la luz tenue del salón vi algo que me hizo casi perder el compás: el brillo de una lágrima formándose en el rabillo de su ojo. No era una lágrima de tristeza, sino de reconocimiento. En ese instante supo que se había perdido algo vital, que la hija que creía conocer era solo una sombra de la persona que estaba sentada frente a él. Estaba viéndome, realmente viéndome, por primera vez. Mi madre notó el cambio en mi padre. Vi cómo su mirada se desvió de mí hacia él por una fracción de segundo, y una nueva capa de furia, esta vez mezclada con pánico, se añadió a su expresión. El hecho de que mi padre estuviera conmovido era una traición a su narrativa, una grieta en la fachada familiar que ella había construido. Su control se estaba desmoronando frente a la misma audiencia que intentaba conquistar. Intentó decir algo, inclinar la cabeza hacia él para susurrarle, para sacarlo de su trance, pero se detuvo. Sabía que era inútil. El hechizo de la música era demasiado fuerte. Su impotencia era palpable, una tensión que emanaba de ella incluso a esa distancia. Estaba perdiendo la batalla, y la peor parte para ella era que la estaba perdiendo contra mí. Llevé la pieza a su clímax. La melodía se elevó, llenando cada rincón del vasto salón con una fuerza abrumadora. Era la parte de la composición que mi abuelo llamaba la esperanza. Era un torrente de notas que hablaban de resiliencia, de la belleza que se niega a ser extinguida. Puse todo lo que me quedaba en esos últimos compases, toda la humillación, toda la soledad, toda la determinación silenciosa que se había acumulado dentro de mí, se canalizó a través de mis dedos y explotó en un sonido majestuoso y desafiante. Era mi declaración final, mi punto y aparte. Ya no era la niña del rincón, era la tormenta, era el fuego, era la música, y en ese momento, bajo las luces del escenario, me sentí más yo misma que nunca. La última nota vibró en el aire, resonando con una claridad cristalina que pareció durar una eternidad. Mis manos se quedaron suspendidas sobre el teclado mientras el sonido se desvanecía lentamente hasta desaparecer por completo. Y entonces, nada. Un silencio. Pero no era un silencio vacío, era un silencio denso, pesado, cargado con la emoción de todo lo que acababa de ocurrir. Podía sentir el aliento colectivo de cientos de personas contenido en sus pechos. En ese silencio absoluto, que duró quizás 2 o 3 segundos, pero se sintió como toda una vida, supe que había ganado. No necesitaba los aplausos. Ese momento de quietud total, de reconocimiento compartido, fue mi verdadera ovación. Era la prueba irrefutable de que mi voz, finalmente, había sido escuchada. Y entonces el primer aplauso rompió el silencio. No fue una ovación inmediata y atronadora, sino un sonido solitario, deliberado y resonante. Provenía de un hombre mayor sentado en una de las mesas principales. Un conocido magnate de la construcción al que mi madre había estado cortejando toda la noche con su mejor repertorio de encantos. Se puso de pie lentamente, sin apartar la vista de mí, y sus manos se juntaron en un aplauso firme y lleno de respeto. No era una cortesía social, era un veredicto. En ese instante, su gesto validó mi música de una manera que mi propia familia nunca había hecho. Ese único par de manos aplaudiendo fue el fósforo que encendió la pradera. La autoridad de su gesto le dio permiso al resto del salón para sentir, para reaccionar sin filtros, y el mundo que mi madre había construido con tanto cuidado comenzó a temblar en sus cimientos. Como una ola que sigue a la primera, el resto del salón se puso de pie. El sonido creció exponencialmente, un estruendo de aclamación que me golpeó con una fuerza física. No era el aplauso educado que se le da a un artista de fondo. Era una ovación de pie, apasionada y genuina. El sonido llenaba cada rincón, rebotaba en los candelabros de cristal y vibraba a través del suelo de madera hasta llegar a mí, sentada en el taburete del piano.
Era un rugido de aceptación, un coro de cientos de extraños que, en el transcurso de unos pocos minutos, habían entendido mi historia mejor que mi propia madre en 24 años. Me quedé inmóvil, absorbiendo esa ola de sonido, sintiendo cómo lavaba años de dudas y humillaciones, dejándome limpia y temblorosa en la orilla de una nueva realidad. Era el sonido más hermoso que había escuchado en mi vida. Lentamente, como si despertara de un largo sueño, me giré en el taburete para enfrentar a la audiencia. Mi visión estaba borrosa por las lágrimas que finalmente se derramaban por mis mejillas, pero no eran lágrimas de dolor. Eran de liberación. Vi un mar de rostros sonrientes, de personas conmovidas, de extraños que me miraban con una admiración que me quitaba el aliento. Eran la élite de Miami, la gente importante que mi madre usaba como vara para medir el valor de las personas. Y ellos, todos ellos, estaban de pie por mí, por mi pasatiempo infantil. La ironía era tan profunda y tan perfecta, que una pequeña risa, casi un sollozo, escapó de mis labios. Había entrado a ese salón como un secreto vergonzoso y ahora era el centro de su universo. El rincón oscuro en el que me habían confinado se había convertido en el escenario principal, y las luces me pertenecían. Mi mirada buscó instintivamente la mesa de mi familia, el epicentro del terremoto que acababa de provocar. Y los vi. Carmen estaba pálida, de un blanco enfermizo que ni su costoso maquillaje podía disimular. Se había puesto de pie con el resto, pero era un autómata, un gesto mecánico para no desentonar. Su sonrisa estaba congelada en una mueca horrible, sus ojos fijos en mí con una expresión vacía, como si estuviera viendo a un fantasma. El shock había aniquilado su furia, dejándola expuesta y sin palabras. Todo su poder, toda su autoridad social se había desvanecido en el aire con la última nota de mi canción. Había sido derrotada en su propio campo de batalla, con sus propias armas frente a su propio público. Estaba viendo cómo el trofeo que había pulido con tanto esmero, Isabela, era eclipsado por la reliquia que había escondido en el ático. Isabela, a su lado, también aplaudía, pero sus ojos delataban la tormenta que se libraba en su interior. Su rostro era una mezcla indescifrable de asombro, celos y una forma de respeto a regañadientes que nunca antes me había mostrado. Miraba de mí a los rostros de los magnates y socialites que nos rodeaban y pude ver cómo las piezas encajaban en su mente pragmática. Se estaba dando cuenta de que el tipo de poder que yo acababa de demostrar no se podía comprar, heredar ni conseguir a través de contactos. Era algo auténtico, algo que ella, con todos sus premios de negocios y su éxito calculado, nunca podría poseer. En ese momento, sus brillantes trofeos de cristal en la repisa de la chimenea de nuestra villa en Coral Gables perdieron todo su brillo. Eran objetos fríos mientras que mi música estaba viva y respiraba. Pero fue la reacción de mi padre la que finalmente rompió el dique de mis emociones. Ricardo no solo estaba de pie, estaba en la primera fila de la ovación. Su aplauso era el más fuerte, el más entusiasta, y las lágrimas corrían libremente por su rostro, sin ningún intento de ocultarlas. No eran las lágrimas de un hombre de negocios conmovido por una bonita melodía. Eran las lágrimas de un padre que acababa de despertar a una verdad devastadora, que había estado ciego durante años. Sus ojos, fijos en los míos, estaban llenos de un orgullo tan intenso que dolía, pero también de un arrepentimiento profundo y palpable. A través de la distancia que nos separaba, sus labios formaron dos palabras silenciosas que leí con total claridad. Perdóname. Y en ese instante supe que algo fundamental en nuestra familia se había roto y reconstruido para siempre. Cuando la ovación finalmente comenzó a disminuir, el maestro de ceremonias, con una sonrisa genuina que reemplazaba su anterior confusión, se acercó para ayudarme a bajar del escenario. «Absolutamente extraordinario, señorita», susurró, tratándome con una reverencia que rozaba la devoción. Mientras caminaba de regreso a mi mesa, el pasillo se abrió para mí. La gente se apartaba, pero no para ignorarme, sino para verme pasar. Algunas personas me tocaron el brazo suavemente, murmurando felicitaciones. «Fue mágico», dijo una mujer con un collar de diamantes. «Gracias», dijo un hombre con una voz ronca por la emoción. Ya no era la chica del rincón, era la chica del piano.
Había llegado a la gala como un satélite invisible, y la estaba abandonando como una estrella recién nacida, dejando una estela de asombro a mi paso. Llegar a la mesa de mi familia fue como entrar en el ojo de un huracán. El aire estaba cargado de una tensión eléctrica. Isabela se sentó rápidamente y se concentró en su copa de vino como si fuera el objeto más fascinante del mundo. Carmen permaneció de pie por un momento más, su cuerpo rígido como una estatua de mármol, antes de sentarse con una lentitud deliberada. Ninguna de las dos me miró. El silencio entre nosotros tres era un abismo, un espacio lleno de todas las palabras crueles dichas y todas las disculpas que nunca llegarían. El contraste era brutal. Acababa de recibir el calor y la admiración de un salón lleno de extraños, solo para ser recibida por el frío glacial de mi propia madre y mi hermana. Pero algo dentro de mí había cambiado. Su silencio ya no me hería. Era simplemente un ruido de fondo. Fue Ricardo quien rompió el hechizo. Se movió con una decisión que rara vez le veía en asuntos familiares. Se acercó a la mesa, tomó una de las sillas vacías, una que no estaba en un rincón sino en el centro, y la colocó a su lado. Luego me miró, y con un gesto que era a la vez una invitación y una orden, dijo: «Elena, siéntate aquí, con nosotros». Su voz era firme, clara, y no admitía discusión. Me senté, y él empujó la silla suavemente. El acto fue simple, pero el simbolismo fue monumental. Me estaba sacando de las sombras y colocándome en el lugar que me correspondía. Estaba redefiniendo públicamente mi lugar en la familia, sin pedirle permiso a nadie. Era su primer acto de verdadera paternidad en mucho tiempo, y se sintió como un ancla en medio de la tormenta. Conmigo sentada a su lado, mi padre levantó ligeramente su copa. Miró a los socios de negocios que compartían nuestra mesa, quienes me observaban con una nueva curiosidad y respeto. Luego, con una voz que resonó con un orgullo inconfundible, dijo: «Les presento a mi hija, Elena». Hizo una pausa, y sus ojos se encontraron con los de mi madre por un instante. Ella es la verdadera artista de la familia. No había desafío en su tono, solo una simple declaración de hechos, una verdad que había sido ignorada durante demasiado tiempo. Para mi madre, esas palabras debieron ser como una bofetada. Él no solo me estaba reconociendo a mí, estaba corrigiendo públicamente la narrativa que ella había promovido. Estaba reequilibrando la balanza de la familia, y el peso ahora se inclinaba a mi favor. Eché una última mirada a mi madre. Su rostro, antes pálido por el shock, ahora estaba enrojecido por una furia impotente. Pero cuando nuestros ojos se encontraron, vi algo más allá de la ira. Vi el final. El poder que había tenido sobre mí, el poder de hacerme sentir pequeña e insignificante, se había evaporado. Su aprobación ya no era el premio que yo buscaba desesperadamente. Me di cuenta de que mi valor no residía en su opinión, sino en mis propias manos, en la música que mi abuelo me había legado. Ese legado, que él había intentado enterrar en una habitación polvorienta, acababa de llenar de luz el salón más exclusivo de Miami. Rompí el contacto visual con ella y me giré hacia mi padre, quien me sonreía con una tristeza y un amor que lo abarcaban todo. En ese momento ya no necesitaba un rincón para esconderme. Había encontrado mi lugar, no en la mesa, sino dentro de mí misma. El viaje de regreso a casa en el Mercedes de mi padre fue la experiencia más silenciosa y ruidosa de mi vida. Ricardo conducía, sus nudillos blancos apretando el volante, pero de vez en cuando me lanzaba una mirada por el espejo retrovisor. Una mirada que era una mezcla de orgullo y disculpa. Yo iba sentada detrás de él, sintiendo por primera vez que ocupaba un espacio real en ese auto. Carmen estaba en el asiento del copiloto, rígida como una estatua, mirando por la ventanilla las luces de la ciudad que pasaban. No dijo una sola palabra. Su silencio era un grito de guerra, una promesa de represalias. Isabela, a mi lado, se dedicaba a mirar su teléfono con una intensidad que era claramente fingida. El aire dentro del auto era denso, cargado con el peso de una dinastía familiar que se había derrumbado y reconstruido en el lapso de una sola canción. Nadie se atrevía a hablar, pero todo ya se había dicho. A la mañana siguiente, me desperté con un sonido inusual que venía del piso de abajo.
No eran las voces suaves del personal de servicio, sino el ruido sordo de algo pesado siendo movido con cuidado. Bajé las escaleras y encontré a mi padre en el vestíbulo, supervisando a 2 hombres de una empresa de mudanzas. Estaban maniobrando con una pericia increíble el viejo piano de mi abuelo para sacarlo de la habitación de almacenamiento. Mi padre se giró al verme, y en sus ojos había una determinación que rara vez le había visto fuera de una sala de juntas. «Buenos días, Elena», dijo, con una voz tranquila pero firme. «Pensé que este instrumento merecía un lugar mejor. Lo llevaremos a que lo restauren y lo afinen por completo. Y luego lo pondremos donde siempre debió estar». No tuvo que decir dónde era ese lugar. Su gesto era una declaración, una corrección de una injusticia que él había permitido durante demasiado tiempo. Justo en ese momento, Carmen apareció en lo alto de la escalera, envuelta en su bata de seda. Su rostro, al ver la escena, se contrajo en una máscara de furia helada. «Ricardo, ¿qué significa esto?», siseó, su voz cortante como un cristal roto. Mi padre no se inmutó. La miró directamente a los ojos y respondió con una calma que desarmaba. «Significa que las cosas van a cambiar, Carmen. Esta casa va a honrar el verdadero talento, no solo los trofeos». Ella bajó la escalera, deteniéndose a unos pasos de mí. Me miró como si yo fuera un insecto que acababa de arruinar su jardín perfecto. «Arruinaste todo», me dijo en voz baja, cada palabra cargada de veneno. No le respondí. Simplemente la miré y por primera vez su ira no me alcanzó. Rebotó contra un escudo invisible que yo no sabía que tenía. Su poder sobre mí se había roto para siempre. Más tarde ese día me encontré con Isabela en la cocina. Estaba preparándose un café. Sus movimientos eran rígidos y deliberados. El silencio entre nosotras fue incómodo, hasta que finalmente habló, sin mirarme. «Nunca supe que podías tocar así», dijo. Su voz era casi un murmullo. No había calidez en sus palabras, pero tampoco había desprecio. Era una simple declaración de hechos, una admisión a regañadientes de una verdad que ya no podía ignorar. «Supongo que hay muchas cosas que no sabes de mí», respondí en voz baja. Ella asintió lentamente, tomó su taza de café y se fue sin decir nada más. No fue una reconciliación, y nunca lo sería, pero fue un reconocimiento. En su mundo de logros cuantificables, mi música se había convertido en un activo que ya no podía permitirse el lujo de subestimar. Nuestra relación se asentó en un nuevo territorio, un distanciamiento respetuoso, una tregua fría entre 2 mundos que nunca se entenderían del todo. 2 semanas después, mi padre y yo encontramos un pequeño apartamento para mí en Coconut Grove. Él insistió en ayudarme con el depósito y los primeros meses de alquiler, no como un acto de control, sino como una ofrenda de paz, una forma tangible de enmendar años de negligencia. «Necesitas tu propio espacio, Elena», me dijo mientras firmábamos los papeles. «Un lugar donde tu música pueda ser lo primero». Carmen se opuso, por supuesto. Lo vio como una afrenta final, como si yo estuviera abandonando a la familia. Pero la verdad era que estaba abandonando su versión de la familia para poder construir la mía. El día de la mudanza, ella ni siquiera salió de su habitación para despedirse. Y por primera vez, su ausencia no me dolió. Fue, simplemente, una confirmación de que estaba tomando la decisión correcta. Mi nuevo apartamento no era una villa de millones de dólares, pero para mí era un palacio. Tenía grandes ventanales que dejaban entrar la luz del sol y olía a pintura fresca y a nuevos comienzos. El día que llegó el piano de mi abuelo, completamente restaurado, lloré. Los hombres de la mudanza lo colocaron en el centro de la sala de estar, bajo la ventana principal. Su madera oscura ahora brillaba con un lustre cálido, y cuando toqué las teclas de marfil, el sonido era rico y perfecto. Ya no era una reliquia escondida en una habitación polvorienta. Era el corazón de mi hogar, el ancla de mi nueva vida. Cada día me sentaba a tocar, no para practicar para una audición o para impresionar a alguien, sino simplemente por el placer de hacerlo. La música ya no era mi refugio del mundo, era mi forma de vivir en él. Una semana después de mudarme, recibí una llamada.
Era el asistente del magnate de la construcción que se había puesto de pie primero en la gala. Me dijo que su jefe, el señor Morales, había quedado profundamente conmovido por mi actuación y quería ofrecerme algo. No era un contrato discográfico ni una gira mundial, sino algo mucho más real y valioso. Su fundación financiaba una beca completa para un máster en interpretación de piano en Juilliard, en Nueva York, y quería patrocinarme personalmente. La oferta me dejó sin aliento. El pasatiempo infantil que mi madre había despreciado se había convertido en la llave que abría la puerta a mi futuro, un futuro que yo misma había creado con mis propias manos, en una sola noche de rebelión silenciosa. Los meses que siguieron establecieron el nuevo orden de mi vida. Hablaba con mi padre varias veces por semana. Me preguntaba por mi música, por mis planes para Nueva York, por las pequeñas cosas de mi día a día. Estaba conociendo a su hija y yo estaba conociendo a mi padre. Con Isabela, el contacto era mínimo, limitado a mensajes de texto en cumpleaños y días festivos. Manteníamos una distancia cordial, como dos socias de negocios que respetan el territorio de la otra. A Carmen no la volví a ver. Supe por mi padre que se negaba a pronunciar mi nombre, no esperaba una disculpa y ya no la necesitaba. Su silencio ya no era un castigo, era simplemente la prueba de que ella había elegido su mundo de apariencias por encima de su propia hija. Y yo, finalmente, había elegido mi propia verdad por encima de su aprobación. Ahora, mientras me siento frente al piano de mi abuelo, con la luz del atardecer de Miami entrando por la ventana de mi propio apartamento, a menudo pienso en esa noche, no con ira ni con tristeza, sino con una extraña sensación de gratitud. Esa humillación fue el fuego que me forjó. Me obligó a salir del rincón oscuro al que me habían desterrado y a encontrar mi propia luz en el centro del escenario. Mis dedos se deslizan sobre las teclas y la música llena el espacio. Una melodía que ya no es de dolor, sino de paz. Es la historia de una chica que aprendió que su valor no se medía por los trofeos en una repisa o por la aprobación de los demás, sino por la verdad que resonaba en su propio corazón. Y esa verdad, finalmente, era suficiente. La lección más grande que aprendí esa noche no fue sobre música, ni sobre el poder de una ovación. Fue sobre los rincones en los que permitimos que nos pongan y, lo que es peor, en los que aprendemos a quedarnos por voluntad propia. Mi madre me asignó un rincón físico en ese salón, pero yo había estado viviendo en un rincón emocional durante años, convencida de que mi valor era tan pequeño que debía mantenerme fuera de la vista, sin hacer ruido, sin molestar. El verdadero enemigo no era su orden, sino la parte de mí que estaba dispuesta a obedecerla. Descubrí que la jaula más difícil de abrir no es la que otros construyen para ti, sino la que tú aceptas como tu hogar. Salir de ese rincón no fue solo caminar hacia un escenario, fue caminar hacia mí misma, reclamando el espacio que siempre me había pertenecido. Lo que sucedió después me enseñó que la familia no siempre es el lugar donde naces, sino el lugar donde finalmente te permites florecer. Mi padre, al abrir los ojos, comenzó a construir un puente hacia mí, uno que había estado en ruinas durante años. Su apoyo se convirtió en la prueba de que el amor verdadero no exige que seas un trofeo, sino que celebra la música única que llevas dentro. Mi madre y mi hermana, por otro lado, se quedaron al otro lado del abismo que mi actuación había creado. Su incapacidad para celebrar mi triunfo me demostró que algunas personas solo te quieren mientras te mantengas pequeño, porque tu luz amenaza con exponer sus propias sombras. Aprendí la dolorosa pero liberadora lección de que a veces, para encontrar a tu verdadera familia, tienes que estar dispuesto a decepcionar a la que te fue dada. Todos tenemos un piano escondido en una habitación polvorienta. Quizás para ti no sea un instrumento musical. Quizás sea un libro que sueñas con escribir, un negocio que temes empezar, una verdad que no te atreves a decir en voz alta, o simplemente una forma de ser que has suprimido para encajar. Es esa pasión que los demás llaman pasatiempo, distracción o pérdida de tiempo. Es la parte más auténtica de ti, la que el mundo, y a veces tu propia familia, te dice que escondas porque no es práctica. No es rentable, no encaja en la foto perfecta. La noche de la gala, no solo toqué el piano de mi abuelo. Le di voz a todos esos talentos silenciados, a todos esos sueños relegados a un rincón.
Y mi mensaje para ti es este: encuentra tu piano, límpiale el polvo, y no pidas permiso para tocar tu canción. El cambio no siempre llega como una tormenta planificada. A veces llega en el silencio de una decisión, en un solo acto de valentía que nadie ve venir. Yo no tenía un plan maestro para vengarme o para dar una lección. Solo tenía un dolor tan profundo que la única salida era transformarlo en algo más. La oportunidad apareció en una pequeña nota en un programa, un vacío que el destino dejó abierto para mí. Lo que aprendí es que la vida está llena de esos vacíos, de esos escenarios inesperados. La pregunta no es si llegarán, sino si tendremos el coraje de subirnos a ellos cuando lo hagan. No necesitas cambiar toda tu vida de la noche a la mañana. Solo necesitas un momento, un solo momento, en el que elijas tu voz por encima de tu miedo. Ese momento puede redefinirlo todo. El verdadero triunfo no fue la ovación de pie de un salón lleno de extraños. Fue el silencio que vino después, dentro de mí. Fue la calma de saber que, sin importar si me aplaudían o me abucheaban, yo había sido fiel a mí misma. La validación externa es como el azúcar, dulce, adictiva, pero al final te deja vacío. La autovalidación, en cambio, es el pan que te nutre el alma. Ya no necesito que mi madre me vea, que mi hermana me entienda o que el mundo me apruebe. Encontré mi aprobación en el eco de la última nota, en la certeza de que mi abuelo habría estado orgulloso, y en la mirada de mi padre, que finalmente me vio no como una decepción, sino como una revelación. Mi valor nunca estuvo en debate. Lo único que estaba en duda era si yo misma sería capaz de reconocerlo. Quizás tú también has sentido que te han sentado en el rincón más alejado, tal vez en tu familia, en tu trabajo o en tu propio corazón. Te han dicho, con palabras o con silencio, que no intentes llamar la atención, que tu luz es demasiado brillante o que tu música no encaja en la orquesta. Si es así, quiero que escuches esto. Tu rincón no es tu destino, es solo un punto de partida. La humillación que sientes hoy puede ser el combustible para el incendio que ilumine tu camino mañana. Mi valor nunca dependió de la aprobación de mi madre, y el tuyo tampoco depende de la aprobación de nadie más. Tu valía es inherente, es innegociable, y está esperando a que tú misma la reclames. Si mi historia te ha tocado de alguna manera, si ha resonado con alguna batalla que estés librando, quiero que sepas que no estás solo. Hay una comunidad entera de personas aquí que entienden lo que es luchar por ser visto y escuchado. Quiero leer tu historia en los comentarios. Cuéntame cuál es ese piano que anhelas tocar. Y si quieres seguir escuchando historias que nos recuerden que nuestra voz importa, suscríbete a este canal y activa las notificaciones. Juntos podemos demostrarle al mundo que los rincones más oscuros a menudo son el lugar donde nacen las estrellas más brillantes. No dejes que nadie, nunca más, silencie tu música.